y muchas gracias por la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de venir a predicar la palabra esta mañana. Yo estuve aquí de este fin de semana para el taller de predicación que se celebró, el taller de predicación expositiva que fue en la iglesia evangélica ahí en Palma, ¿no? Está en Palma la de, ¿cómo es? El Rafal, la iglesia de Rafal, con unas 30 personas de muchas iglesias y grupos en las islas. Fue bueno conocer también a algunos hermanos de la iglesia en Ibiza, y Mariano y yo nos enteramos que tenemos un amigo en común, así que vengo de Sevilla, ya si no habéis enterado por el acento andaluz, pero soy americano, tengo un acento americano andaluz, así que estáis enterando de eso. Llevo en España desde el año 87, vine como misionero, conocí a mi esposa en el pueblo en Sevilla donde trabajo, en la Puebla del Río tenemos la iglesia evangélica. Desde que estoy aquí estoy colaborando con la FIEIDE, la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, y la iglesia nuestra es de la FIEIDE, la iglesia madre en el otro pueblo también es de la FIEIDE, y la Puebla del Río es el pueblo de Morante de la Puebla, los que son de aficionados del toro, pues ya sabe quién es Morante, pues ahí es donde vivo, y tenemos una iglesia, pequeña iglesia evangélica con 25, 20 y tantos, 20 y 30 personas, depende de quién viene cada domingo y los vaivenes de la cosa que hay, pero es un privilegio estar aquí. También, ¿qué más tengo que decir? Es que ayer dije tantas cosas y no me... también soy profesor en el Seminario Teológico de Sevilla y doy muchas asignaturas, pero últimamente estoy trabajando con el Máster de la Historia de la Reforma Española. Si alguien quiere saber más de la Reforma, o si queréis en un futuro tener conferencias de la Reforma en España, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que nos dieron la Biblia, y otros, pues yo me dispongo a vosotros para cualquier conferencia de la historia. He dado 5 o 6 y mucha información que mucha gente desconoce, ¿no? Así que es un gran privilegio estar aquí. Y tenemos aquí la imagen, la primera imagen del mensaje para hoy, que lo he titulado La razón de ser de la iglesia. Y ahí se ve dos imágenes, ¿no? A vuestra izquierda es uno que dice el ministerio del cuerpo. Y eso es algo que el pasaje trata de un ministerio, que la iglesia como cuerpo, y ahí se ve como un cuerpo, pero ¿con qué está compuesto el cuerpo? ¿Con qué está hecho? Ese es interactivo, ¿eh? ¿Con qué está compuesto? ¿Qué son? Las ruedas, ¿qué son? Engranajes, ¿vale? Muy bien, qué bien. Que los engranajes es porque es que cada miembro del cuerpo tiene que cooperar y trabajar con el otro, y cada engranaje se conecta con otro, algo más grande, algo más chico, pero todos se van girando cuando se va funcionando, y esa es la idea de un ministerio del cuerpo entero. Pero en la otra imagen dice, somos iglesia, y también habla del cuerpo, edificando el cuerpo de Cristo. Pero ahí en la otra imagen, ¿de qué está hecha la iglesia? De personas, porque cada engranaje es una persona y cada persona es un engranaje, y el cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y eso es lo que vamos a tratar hoy. Ahora, yo quiero poner yo sé que las presentaciones no es bueno poner mucho texto, pero tengo una cita que viene de un boletín en Estados Unidos de un ministerio que llevo muchos años, más de 25 años, usando, y me impactó el año pasado, en agosto del año pasado, y habla de la necesidad de la iglesia local. Entonces voy a leerlo. Dice, de una ayuda, el hombre estaba hablando de cómo crecer en la vida espiritual, y él dijo, de una ayuda más inmediata para tu crecimiento espiritual que irte a estudiar en un instituto bíblico o un seminario es el formar parte de una buena comunidad cristiana fundamentada en la Biblia, donde la palabra de Dios es enseñada sin titubeos. La iglesia local y los creyentes maduros pueden discipularte y orar contigo. Debería ser un lugar donde puedes crecer en la palabra, relacionarte plenamente en un cuerpo de creyentes auténticos, en comunión y ministrando los unos a otros en varias maneras, mientras el Señor te indica cómo usar tu don espiritual para la edificación de otros, y para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es Romanos 12:2. Ahora, esta es una cosa muy larga, entonces yo he señalado en amarillo lo que es el meollo. Entonces ahora voy a leerlo en amarillo y captar cómo está hablando de lo que vamos a ver ahora en
Efesios 4, dice, para tu crecimiento espiritual, el formar parte de una buena comunidad cristiana fundamentada en la Biblia es lo que necesitas. La iglesia local y los creyentes maduros pueden discipularte, orar contigo. Debe de ser un lugar donde puedas crecer, ministrando unos a otros para la edificación de todos, ¿no? Ese más o menos es la idea que vamos a ver en Efesios, que todos, sea creyente de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 10 años, de 40 años, lo que sea, cada uno todavía tiene que cooperar y trabajar y colaborar y trabajar como una máquina, como voy atrás, como una máquina con engranajes, que cada uno tiene su potencia. Yo no sé si tengo razón, si hay un ingeniero aquí que puede ayudarme en eso, pero la energía eólica con esos molinos grandes que tienen las 3 aspas, que cuando tú ves y hay un vendaval que viene a 40 kilómetros por hora y se va girando muy lento, así, muy lento, muy lento. Nunca van rápidos, ¿no? Incluso el día que lo he visto algunos, lo más rápido parece que va así, así. Y una vez mi esposa me dijo, niño, ¿cómo? Mi esposa es andaluza, ¿no? Entonces, niño, ¿cómo puedes generar energía que va muy lento? Porque los molinos antiguos, cuando tenían ¿cómo se llaman? Las aspas de tela o de lo que sea, cuando había un viento, pues giraba muy rápido para moler el trigo o lo que sea, levantar el agua. Y esos van siempre en una velocidad muy lenta. Y yo decía, pues no sé, yo no sé si es porque los engranajes que hay para ir muy rápido tiene que tener un engranaje chiquitito, pero si el otro es muy grande, el grande va tocando el chiquitito gira así, el grande va muy lento, porque cada diente da, pero el otro es más chiquitito y gira. Yo no sé si un ingeniero puede hacerlo, explicar mejor, pero para mí, sin haber visto las entrañas de uno de esos, yo creo que así es como funciona, porque si va tan lento y genera energía, tiene que ser que hay un engranaje grande, como en las bicis de 10 marchas o lo que hace el Tour de Francia, la Vuelta de España, pues tiene un disco que es grande y otros discos que son más chicos y se va cambiando de uno a otro para generar o trabajar mejor, etc. Y no soy ingeniero, soy historiador y teólogo, pero que, en fin, más o menos así. Entonces, lo que estaba diciendo la cita, voy a volver ahí, es que necesitamos colaborar en el cuerpo en una manera para que podamos crecer juntos, madurar espiritualmente, ministrar unos a otros. Y eso es lo que voy a tratar de explicar o presentar como la razón de ser de la iglesia. Y cuando hablamos, hay muchas personas que dicen, no, ¿qué es la razón de ser de la iglesia? Oh, la gran comisión, ir por todo el mundo, hacer discípulos, predicando el evangelio tal. Bueno, esa es la misión de la iglesia, no es su razón de ser. Y entonces lo que pretendo hoy a presentaros aquí en Efesios, que creo que el Espíritu Santo a través de Pablo está tratando de enseñarnos que si la iglesia no está cumpliendo con su razón de ser, no puede cumplir con su misión. Y eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo del mensaje. Bueno, aquí hay 3 imágenes. A ver lo que me decís, ¿qué os suena la primera imagen aquí a la izquierda? Que es un culto de domingo como está tocando la alabanza, hay gente ahí. Luego en medio hay una imagen de un círculo de personas agarrados de la mano y en el otro hay una imagen de unas personas delante de una cruz. Entonces, ¿a qué os suena cada imagen? La primera imagen, ¿qué idea os trae? ¿Qué idea os trae la primera imagen? La idea de una iglesia, un culto de alabanza, pero es una iglesia en el culto. La segunda imagen en medio con el circulito, ¿qué imagen os trae a la mente? Un grupo en unión o en unidad. Y la tercera imagen, ¿qué? Pero ¿quiénes son las personas? Hay adultos, niños, tal, ¿qué? Familia. Entonces es una familia, ¿no? También. Y vamos a ver que la iglesia tiene todos estas figuras, estas metáforas, se usa para hablar como una iglesia, como un lugar. Bueno, voy a pasarlo ahí, porque la iglesia como un lugar, y ahora en azul es la parte clave, un lugar de encuentro, de reunión y comunión. Esa es la primera imagen. Pero también como un grupo unido y colaborando, que es la segunda imagen. Y luego como una familia que crece, que es la tercera imagen. Y todo eso se habla en Efesios y en Corintios, en Romanos. Muchas veces Pablo usa esas metáforas para hablar de la iglesia y cómo tiene que crecer y cómo tiene que trabajar y cooperar. Bueno, ahora también la iglesia es ¿qué? Un equipo. Ahí se está en azul. Cristo ha preparado un equipo.
Y para los más viejos, yo he puesto la imagen del equipo A de mi tiempo y de los más modernos, la otra que de los últimos 20 años. Pero Cristo ha preparado un equipo para formar a la iglesia, para la obra que Él ha encargado que ella haga. Pero la razón de ser de la iglesia no es hacer la obra, ese es el encargo, esa es la misión. La iglesia, su razón de ser es estar preparada y formada para hacer lo otro. Entonces, en lo que sabe de la serie del equipo A, tanto de la antigua, de los años 80, o de la más nueva esa, sabe que un equipo A tiene varios componentes, ahí son 4, pero creo que los comandos de los SEALs y todas esas cosas tienen 6 o 8, y cada uno es un experto en algo. Uno en comunicaciones, uno en armamento, uno en explosivos, uno en ser francotirador. Así que cada uno tiene su expertise, o expertise no es ese no es castellano. No, su especialidad, vale. Expertise es más anglosajón o algo así. Quizás es francés también, no sé. Pero que tiene su especialidad y cada uno tiene, para que el equipo funcione, necesita cada componente. Uno también será uno que tiene conocimientos médicos para ayudar si alguien sufre una herida y tiene que ayudar. Pero un equipo A tiene cada persona que tiene su especialidad y cada uno es importante. Y si uno falta, el equipo no funciona como debe de funcionar. Y eso es lo que Cristo quiere para la iglesia. Él ha puesto para la iglesia, bueno, vamos a verlo, creo que es en el siguiente aquí. Ahora, wow, eso es, versículo 11 y 12. Y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Siento para los que vienen de Latinoamérica y que estáis acostumbrados a lo de los 5 ministerios y tal. No, solo hay 4, porque hay 4 pronombres aquí, unos, otros, solo hay 4. Pastores maestros es un solo encargo, no son 2 diferentes. Pero Él ha hecho un equipo. Y en versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los líderes, y ese es lo que tenemos, un concepto que no, la obra lo hacen los pastores, misioneros, diáconos, ancianos, los que están ahí en la obra, ellos hacen la obra. Y nosotros venimos, escuchamos, entendemos cosas, tratamos de dar buen testimonio, pero ellos hacen la obra. Y Pablo dice todo lo contrario, dice, no, el equipo de liderazgo, el equipo A, es para preparar a los santos para el ministerio de la iglesia. Y ese es lo que en tantas iglesias, tanto en la Fiede, en las iglesias bautistas, en cualquier lado, lo tiene al revés. Y cree que la congregación es para apoyar al equipo A, para que ellos hagan la obra y para ellos hagan las cosas. Y Pablo está diciendo lo contrario, porque aquí hay 2 grupos. Está el grupo de los líderes y está el grupo de los santos. Y los líderes preparan, dice, a fin de perfeccionar. La idea es no hacerlos perfectos, porque la palabra en griego significa de llevar a la madurez, a completar la tarea, el final, para que esté ahí la iglesia. Entonces los líderes tienen que preparar la iglesia para que pueda hacer la obra de la iglesia. Y si la iglesia no está preparada para eso, ¿cómo va a salir a llevar la misión al mundo? Es decir, que cuando hay un equipo A que hace cosas, vamos a decir, militarmente hablando, ellos tienen que partir de una base militar. Y ahí en la base, pues tiene todo donde les da su equipo que tiene que llevar, los materiales, el entrenamiento, preparan todo. Pero si no hay una buena base, el equipo A no va a poder funcionar. Y entonces la misión de la iglesia no va a funcionar si no está la iglesia preparada, formada y haciendo trabajo. Vamos a ampliarse un poco más. Pero ahora, el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a un varón completo, a un varón perfecto. La palabra en griego significa maduro, completo, y no está hablando de sin faltas. Así que es un mal concepto que la gente, yo nunca voy a ser un varón perfecto porque tengo mis fallos. Pero no está hablando de eso, está hablando de llegar a la meta de estar maduro y completo. Y que no tiene, no falta nada para llegar a cumplir el propósito. Pero es que esa es la madurez, ¿no? Llegar a ser como Cristo, dice. Y no es una opción. La madurez espiritual no es algo que, pero es más fácil para mí seguir a Cristo sin comprometerme mucho. Pues eso no es lo que la Biblia enseña. Dice que tiene que llegar a la madurez. Aquí está hablando de hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
del conocimiento del Hijo de Dios a un varón maduro, a la medida de Cristo, ¿no? Esa es la idea. Y luego versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ese es porque si un niño que no es maduro se puede engañar. Y la persona que no tiene madurez, pues le llaman los televendedores, o sea, se puede engañar en un montón de maneras. ¿Por qué? Porque no tiene madurez. Y por eso Pablo está diciendo, en la vida espiritual, en la vida cristiana, andando y caminando con el Señor Jesús, tenemos que llegar a la madurez, porque si no vamos a ser siempre como niños que viene uno con una moda de doctrina que ahora está de moda ahí en América y llega aquí a Europa, o está de moda en otra parte del norte, en los países bálticos, llega aquí al sur al Mediterráneo, pero siempre viene una moda, una corriente, una cosa de otra, y nos influencia si no estamos muy bien fundados y firmes en lo que es la doctrina correcta, porque ellos vienen con todo viento de doctrina. Y hay doctrina que toca, si alguien ha estudiado un poco en un seminario o en la iglesia incluso, como leímos antes, con hermanos maduros que les enseñan que hay diferentes doctrinas en la Biblia que son importantes. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la deidad de Cristo y su nacimiento virginal y su muerte en la cruz, resurrección corporal, todas las cosas que ayer estamos hablando, alguno de eso, doctrinas de la salvación, doctrinas de la iglesia, doctrina de los últimos tiempos. Hay muchas doctrinas. Y si no tienes establecido una base firme en lo que es la doctrina, no tiene madurez, y algunos cuando se enteren por primera vez que en mi iglesia se enseña que Cristo va a volver, va a reinar 1000 años en la tierra, y dice, ¡ay, gloria a Dios! Y luego se entera de otra iglesia y dice, no, ese es simbólico, Cristo no va a reinar literalmente 1000 años, este simplemente es una manera de decir que Cristo vence y al final sale victorioso. Y dice, pues yo estoy confundido. Pero cuando tú vas estudiando cosas de escatología, las cosas del futuro, y entiendes toda la postura que hay ahí, no te puede venir uno engañándote con una doctrina de una y otra cosa. Y tú puedes estudiar la palabra con otros hermanos maduros y la convicción que Dios les ha dado a ellos o a la iglesia para decir que creemos que eso es correcto. Y tú puedes decir, gloria a Dios, pues ya tengo eso para seguir. Pero si no tienes esa madurez, va a ser como un niño y cada cosa que viene, ahora los 5 ministerios, ahora la nueva reforma apostólica, ahora esto, yo no sé qué, los grupos 13, ahora esto, ahora aquello, y siempre va a cambiar. Ahora en Barcelona me dijo, creo que era Gerson, que un amigo suyo se ha metido en algo que se llama el movimiento. Yo creo que eso es una cosa que empezó en Holanda hace 20 años, pero ahora el movimiento, y ahora esto, y ahora aquello. Y si no tenemos madurez espiritual, esas cosas nos dicen, no, pero en mi iglesia ellos no creen eso, entonces me voy. Porque obviamente aquí no es correcto, voy al otro. Y luego en X tiempo descubre que eso no funciona y va a otro. Y va siempre llevado por doquier. Por el viento, ¿no? Y como dijo Olmer, ahí en la bahía hoy, con el tiempo que hay, se ve viendo las olas con los picos de viento porque está levantando olas y el viento les lleva las olas por todas partes. Y así es lo que Pablo dice, no quiero que hagáis de esta forma. Y ahora el versículo 15 y 16 habla de la edificación de la iglesia, porque la meta es ser más como Cristo ahí abajo y es responsabilidad de todo miembro. Pero ahí dice el texto, dice, siguiendo la verdad en amor, voy a leerlo de aquí, crezcamos en todo, ahí está la clave, crecer. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y fíjate las veces que en este pasaje ha hablado de crecer, de edificarse. Vamos a verlo aquí terminando. Bueno, versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, yo creo que ahora pongo en amarillo. Ahí está. Fíjate, la veces dice, crezcamos en todo el cuerpo, no solo algunos crecen y otros pueden ir libres, ¿no? Todos tienen que crecer. Crezcamos en todo el cuerpo, unido, se ayuda mutuamente, cada miembro para crecimiento, para edificarse en amor. Todas estas cosas en amarillo está hablando de esa idea de crecer, de madurar, de trabajar juntos. Y para cumplir la razón de ser de la iglesia. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la meta para la iglesia? ¿Qué es la razón de ser en cualquier lugar, cualquier época? Primer siglo, en Éfeso, el siglo X, aquí en la península ibérica,
que el reino visigodo que estaba gobernando en los concilios de Toledo era la iglesia española, no estaba bajo el Papa en Roma, mucha gente no lo sabe eso. Había 1000 años de cristianismo español que no era católico romano. Mucha gente no lo sabe, pero bueno, que en Alemania en el siglo XVI con Martín Lutero, en el siglo XIX con Hudson Taylor en China con el evangelio ahí, pero en cualquier lugar, cualquier época, ¿qué es la razón de ser? ¿Qué es la meta de la iglesia? Pues, versículo 11 y 12, la meta es estar formada y preparada para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo como base para el resto de la misión. Y eso es lo que estaba tratando de enfatizar. Si no estamos edificados, si la razón de ser de la iglesia es edificarse a sí mismo, y muchas veces dicen, no, la razón de ser es salir a alcanzar a la gente, esa es la misión. Pero si la iglesia no está bien, si aquí no hay madurez espiritual, si gente entra y sale trayendo cada cosa y hay peleas entre medio y uno dice que no, yo creo eso de la salud, no, yo eso, no, y está la iglesia peleando entre sí, unos entran y salen, es decir, que no hay estabilidad, no hay madurez, ¿cómo va a poder alcanzar el mundo con un mensaje? Y va a llevar el mensaje y la gente viene a un culto y ve cómo hay y dice, o sea, peor que la peña bética, bueno, la peña de Barça o lo que sea, pero que dice que yo no necesito eso. Y entonces, pues salen. Pero si la iglesia está cumpliendo su razón de ser, si está formada, si está preparada para llevar a cabo la misión, si es una buena base, desde ahí salir a cumplir la gran comisión, entonces sí, tiene posibilidades de ser usado por el Señor para eso. Luego en versículo 13, la iglesia, su meta es llegar a la unidad de la fe. Ese está en versículos 1 al 6, cuando él dice, quiero que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, Jesús, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entonces está hablando de unidad en versículo 1 al 6. Andar en unidad. Y aquí está hablando del 11 a 10, andar en madurez. Entre medio habla de andar en gracia, porque el versículo 7 dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia, el cáliz de Jesús para servir unos a otros. Bueno, estoy saliendo un poco del guión, pero la idea es que versículo 13, hay que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo y madurez, porque dice llegar hasta la estatura de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es algo muy propio de Pablo. Si lee las epístolas de Pablo, creo que cuando el Espíritu Santo estaba inspirándole qué escribir, no sé si por la personalidad de Pablo, muchas veces pone cosas triples. Y aquí no dijo a la medida de Cristo, ni siquiera a la medida de la estatura de Cristo. Dice a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hace triple énfasis. Me encanta esas cosas que él hace, cosas así de triple. Hay otros ejemplos. Pienso ahora en uno que me gusta mucho en Colosenses 2:9, cuando habla de la deidad de Cristo. Y dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice en Cristo habita la deidad, ni la plenitud de la deidad, sino toda la plenitud de la deidad. Me encanta cuando tú estudias y ves esa forma triple que Pablo hace para dar énfasis. Y aquí está dando énfasis, versículo 13, llegar a la madurez de Cristo, pero la madurez, la estatura, la medida de la plenitud, pero tiene que llegar a la madurez de Cristo. Y esa es una tarea de toda la vida cristiana. Nadie se acepta al Señor, nace de nuevo, recibe todas las bendiciones que hay, etcétera, y el día siguiente ya tiene la madurez de Cristo. Ese es falso. Aunque hay hermanos, y yo creo que muchos de ellos son creyentes de verdad, pero siguen una teología de santificación inmediata, santificación perfecta, que sucede y boom, y ya estás. Te ha dado con la varita mágica, ¡pam! O la estrella o lo que sea, ¿no? Y ¡ting! Y ya está. Y estás hecho ya a la medida de Cristo. Pero eso es falso. Nadie llega a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo sin pasar por mucho. Pablo habla de eso en Romanos 6, 7 y 8, cuando habla de la santificación y la lucha que él mismo tenía con el viejo hombre. En mi mente tengo lo que Dios quiere que haga, pero en mi cuerpo veo otra ley, la ley del pecado, y estoy hecho un lío. ¿Quién me librará de ese cuerpo? El Señor Jesús. Gloria a Dios que
Cristo me liberó. No, pero tiene que, hasta el apóstol Pablo, y muchas veces en esos pasajes, él se incluye, habla en primera persona plural, empieza hablando vosotros, y luego dice, y nosotros, se incluye con ellos. Entonces es muy importante que sepamos cómo leer la Biblia y cómo aprender, pero hay que crecer. Versículo 14, para no ser llevados por doctrinas engañosas. Y una doctrina engañosa, mientras más sutil es, más fácil es engañar. Y por eso hay que conocer muy bien la palabra de Dios para que no entre. Porque aquí Pablo también, otra vez, como una forma triple, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error. Ellos tienen estratagemas para engañar con astucia y con artimañas. Es decir, que está hablando de que no es una cosa cualquiera que venga uno y dice, no, pero yo, en mi opinión, Dios es así, o el Evangelio es así, y debemos... No, viene que ya con muy bien pensado. Y esa cosa que como dijo Olmer presidiendo, lo de los testigos de Jehová, pues ellos llevan 1 siglo y medio enseñando una doctrina falsa acerca de Cristo, acerca de la salvación. Por eso están en la plaza todos los días, están ganando su salvación y nunca tienen seguridad de que si lo han ganado, tienen que seguir metiendo horas y horas y horas para cumplir. Y eso es falso, además de lo que enseñan de Jesús. Bueno, ya no voy a meterme en una cosa teológica, pero que la cosa es que son cosas muy bien pensadas, son cosas muy sutiles, que son artimañas. ¿Qué es la palabra artimaña? Significa algo que está muy sigiloso y muy... que hasta la palabra suena como alguien que está tratando de engañarte, ¿no? Y luego lo de astucia. Era una persona astuta, ¿no? Y dice hasta la Biblia, Satanás es muy astuto y él sabe hacer las cosas también. Pero la cosa es que tenemos que saber que los planes que tiene tanto Satanás como los hombres que por su propia vieja naturaleza quiere tener fama, poder, éxito, lo que sea, y desarrollan religiones y doctrinas y cosas para llevar tras sí un seguimiento y tener su adulación y su dinero, lo que sea. Pues este no es algo que se piensa un día y el día siguiente empieza a hablarlo. Este está muy bien desarrollado y rematado. Y si no sabemos bien, no estamos creciendo en la palabra, en la doctrina sana y correcta del Evangelio, de cosas de Jesús, pues esas cosas nos llevan como un viento y nos arrasa. Y no podemos tener eso porque no vamos a poder cooperar con los demás en la iglesia, en el cuerpo. Y luego, perdón, voy a pasarlo. Tengo que seguir. Versículo 15, seguir la verdad en amor para crecer en Cristo. Ahí dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ahí otra vez habla de crecer. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No dice que, hay un refrán que dice, la verdad sin amor es, ¿cómo va? Se me fue ya, tenía en la punta de la lengua, pero la verdad sin amor es como algo muy clínico, muy frío, ¿no? Y el amor sin la verdad es algo muy blando. Es decir, que tiene que tener la verdad y el amor los dos juntos. No puede tener solo uno o el otro. Y él dice, tiene que seguir la verdad en amor para crecer en todo, no solo en algunas cosas. Y hay personas que aceptan a Cristo, vienen a la iglesia, se enteran en un discipulado un poco, se bautizan, salen a veces a evangelizar un poco, pero ya cuando llevan 2 o 3 años, pues ya yo he hecho bastante, yo voy allá a acomodarme y voy a seguir ayudando, vengo al culto para rellenar un asiento, así los pastores son contentos, que se ven los bancos muy llenos, y voy a contribuir de vez en cuando a la ofrenda, pero ahí está bien, porque yo en mi día, yo fui a la Plaza España, repartí aquel día 5,000 folletos, y bueno, no, pero es en todo, no es solamente en el comienzo, no es solamente en alguna actividad de la iglesia, es en todo, dice que tiene que crecer en todo en Cristo. En todo, y no solo en parte. Y por último, versículo 16, dice, ayudarnos mutuamente para crecer juntos y edificarnos en amor, cada miembro, dice así, versículo 7, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, todas las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, es decir, ¿quiénes son las coyunturas? Los miembros. Por eso dice, todas las coyunturas,
cada miembro, no solo los líderes, no solo los más listos, no solo los más comprometidos, no, todos los miembros tienen que estar en eso para recibir su crecimiento, para ir edificándose en amor. Porque si no está edificándose en amor, pues no está haciendo bien y no va a crecer correctamente. Por eso versículo 1 al 6 habla en versículo 2 de hacerlo con humildad, mansedumbre, en amor. Y habla de amor 3 veces en esos 16 versículos. Versículo 2, versículo 15, versículo 16, pero habla del amor. El amor es algo muy importante, es un don del Espíritu. De hecho, en versículo 2 y 3 menciona 4 dones del Espíritu. Amor, paciencia, paz y mansedumbre. Todos son dones del Espíritu, fruto del Espíritu. Y si no tiene fruto, no está practicando el amor, la iglesia no se edifica, no crece y no llega a lo que Dios quiere que sea. Entonces vamos a ir aplicando eso un poco. Ahí está. Bueno, este es y tenía que haber puesto primero en blanco y luego en amarillo después, pero este viene de la declaración de fe de la FIEIDE sobre la iglesia, que lo tenemos en mi iglesia en La Puebla, y habla de la naturaleza de la iglesia. Y he puesto en amarillo las cosas que vienen de aquí de Efesios capítulo 4, de la razón de ser. Dice, creemos que la iglesia nació en el día de Pentecostés, la iglesia es compuesta por todos aquellos que han sido salvos por medio de la fe en Cristo, regenerados por el Espíritu Santo, unidos entre sí, ahí está la unidad. La iglesia universal se manifiesta de manera visible en congregaciones o iglesias locales. Así que la iglesia universal, ¿qué es? La iglesia de todos los creyentes en el mundo, los creyentes en la India, en Nigeria, en Alemania, aquí en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Japón, donde sea. Ellos son parte del cuerpo de Cristo universal. Pero ¿cómo se manifiesta? En congregaciones locales, como aquí, como mi iglesia en Puebla del Río, como la iglesia que está en Ibiza, como las que están en Castellón de la Plana, en Benidorm, en Barcelona, todas partes. Pero es en una iglesia local, se manifiesta así, formados por creyentes bautizados, según la enseñanza del Nuevo Testamento, unidos bajo la dirección sagrada de la Biblia y el Espíritu Santo para adorar a Dios, difundir el Evangelio a las naciones, ejercer los dones, derechos y privilegios otorgados por la palabra de Dios y luego promover la edificación de sus miembros y practicar las ordenanzas que Cristo estableció, el bautismo y la Santa Cena. Pero este viene y lo puse como un ejemplo porque muchas veces las declaraciones de fe de cualquier iglesia pues habla de lo que es la razón de ser de la iglesia. Y esa es la razón de ser, edificarse, tener unidad, crecer, para poder cumplir con la misión de llevar el evangelio al mundo, es la gran comisión que Jesús dio a la iglesia. Entonces, eso es importante de ver que si hay una iglesia local y no sabe su razón de ser y de edificarse, ponerse como una base para poder cumplir la misión, pues necesita ponerse las pilas, ¿no? Ahora, la razón de ser de la iglesia es un sacerdocio universal de todos los creyentes, todos llamados a servir, porque somos miembros de la familia de Dios en Efesios 2:19, dice miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pero somos de la familia de Dios. Ahí puse al principio de esta imagen de la familia. La iglesia es una familia. Y dice, todos somos necesarios en la imagen de la montaña. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Se necesita de cada uno de nosotros para completarlo, para hacer que funcione este cuerpo con tantos engranajes, algunos chiquititos. Los niños también tienen papel en la iglesia, ¿sabes? Hay iglesias que quitan los niños del medio. Hay iglesias que no quieren. Empieza el culto y dicen los niños a su culto y los mayores aquí. Y hay niños que crecen sin saber lo que hacen los adultos hasta que tengan sus 12, 14 años y pueden estar con los adultos. Pero los niños tienen parte en el culto. Tiene que entender cómo son las cosas que sus padres hacen y recibir la enseñanza que cuando hacemos las ordenanzas o lo que sea, tiene que entender todo eso. Pero hasta el engranaje más chiquitito, el nuevo creyente que se convirtió hace 2 semanas, pues tiene lugar para ayudar a edificar la iglesia. Los que llevan 50 años tienen un engranaje así de grande pero ellos pueden encajar con ese nuevo y hacer que él vaya creciendo rápido, aprendiendo cosas. Me encantó el otro día saber que Mariano, y no estoy señalando para nada, pero que apenas lleva 3 años de creyente. Yo tengo un chaval en mi iglesia que se convirtió hace 3 años y va de viento en popa. Va tocando la guitarra en la alabanza, va presidiendo, va dando devocionales en el culto de oración, está estudiando en el Seminario de Teología de Sevilla, está tomando 2 o 3 asignaturas. Mira,
está como una esponja, está cogiendo todo, pero todo de nosotros en una forma correcta para que él puede no ser llevado. Y cuando él escucha algo en YouTube o de los que trabajan en la cuadrilla con él, que vienen de Guatemala, yo qué sé, y dice, no, pero tú no sabes de eso, que la vida en Cristo, y Frank, me han dicho esto, que me suena algo raro, que, y yo le explico, y le oriento, le digo, mira, en la Biblia dice esto, aquello, pero está creciendo, es un engranaje chiquitito, pero está haciendo muy rápido, porque los que somos más grandes estamos dándole cosas correctas cuando toca y cuando es... Y eso es lo que tenemos que tener. Todos somos necesarios en el cuerpo. Ningún engranaje sobra. Ningún engranaje sobra. Ninguna persona en la foto al principio que hacía del edificio, todas las personas ahí son importantes y para algo. Entonces, vamos a ir terminando. La idea central, hablamos de esto ayer. La idea central de este pasaje es crecer en unidad y madurez para llegar a ser más como Cristo y ser una base firme para toda la obra que Él nos encomendó. Y en esta porción yo pondría de versículo 1 a 16, que es todo el párrafo, yo pondría versículo 13 como el versículo clave, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este para mí sería como el versículo clave, da la razón de ser. La razón de ser, la idea central es crecer en unidad y madurez, más como Cristo, para ser una base firme, donde el Señor puede mandarnos a alcanzar el mundo con el Evangelio. Y me encanta cuando sale el plan. Los que saben del equipo A saben esta frase, ¿no? La iglesia debe de ser un equipo formado para cumplir con toda la obra que Él ha encargado. Y me encanta cuando sale el plan. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias por tu palabra que tu siervo, el apóstol Pablo, nos dejó escrito hace 2000 años. Gracias por tu Espíritu Santo que Él enseñó a Pablo cómo ponerlo y la forma tan clara y contundente que nos demuestra la razón de ser de tu iglesia es para poder ser una base estable, una base firme, una base preparada y formada para llevar el Evangelio al mundo. Ayúdanos a ser una iglesia así y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.